capítulo 46, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice el Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pueden tomar asiento. Gracias por su reverencia. Como le digo, hemos estado viendo los atributos. Con la ayuda del Señor seguiremos viendo cada sábado. Este día miraremos este atributo. El otro sábado continuaremos con este mismo atributo. Tal vez lo terminemos el sábado, si no tomaremos otro sábado más para poder irlo viendo, porque es muy amplio para que podamos entenderlo. Tenemos que ir algo despacio. Pero la soberanía de Dios va muy conectada. Todos los atributos de Dios van. Ninguno de los atributos es más que otro, ni ninguno atributo de los de Dios es menos que otro. Dios no es más amor que ira. Dios tanto es ira como es amor. Él no tiene ira, no tiene amor, no es que se le viene la ira cuando de vez en cuando la quiere tomar, sino que es un atributo que le pertenece. No es que Dios tenga amor, sino que Dios es la esencia del amor. De Él es el amor y de Él mana el verdadero amor, es la fuente. La soberanía de Dios va conectado con la supremacía de Dios. Hubo un teólogo de los 1900 de nombre Arthur Pink, un teólogo muy bueno para enseñar con respecto a los atributos de Dios, y él da de la manera que la soberanía es vista, y él dijo: la soberanía es el ejercicio de la supremacía de Dios. Mejor dicho, es la acción de su supremacía total y eterna. El sábado mirábamos la supremacía de Dios y aprendíamos cómo es. Dios es supremo. Dios es supremo, Dios es eterno, pero también Dios es supremo. ¿Qué quiere decir? Que Dios está sobre todo, que no hay nadie más grande que Él y no hay nadie que tenga el control aparte de Él, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el abismo o en los mares. ¿Por qué es tan importante que estudiemos los atributos de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque por medio de ellos aprendemos a conocerle a Él, y así llegamos al punto de conocer. Si nosotros llegamos al punto de conocerle, entonces, si llegamos a ese punto de conocerle, entonces seremos sabios. Y si nosotros llegamos a ser sabios, no como la sabiduría que el mundo está queriendo adquirir, sino la sabiduría que viene de lo alto, del Señor, por medio de su palabra, y al ser sabios seremos temerosos de Él. Y si nosotros somos temerosos de Él, nos apartaremos del pecado. Y si nos apartamos de verdad del pecado que cada día nos asedia y lo que hay frente a nosotros cada día, entonces estaremos demostrándole a Dios, no con palabras, meras palabras, sino con hechos que le amamos. Porque Dios no se satisface tanto con el hecho que nosotros digamos te amamos en un canto o que le amamos de palabra en una oración, sino que demostremos que le amamos con nuestros hechos y nuestras acciones diarias. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo nosotros podemos temerle a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podemos respetar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? Estamos en un momento de la vida que no hay respeto en ningún lugar. La gente no quiere respetar las autoridades. Hay anuncios donde se dice que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. La gente lo hace por molestar. Los hijos no quieren respetar a los padres. Los hijos se rebelan en contra de los padres. Las esposas no están respetando a sus esposos y los esposos también no están dando el respeto debido a las esposas. Estamos en un tiempo que la gente está haciendo lo que quiere. Entonces, igualmente en la iglesia, la gente está haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque no saben quién es Dios. Para poderlo respetar, para poderlo amar y para poderle temer, tenemos que conocer quién es Dios. Además, es muy importante por lo que hemos visto estos días atrás, los temas que hemos tocado, del desorden que hay en la iglesia. ¿Por qué gran parte de este desorden es debido a la falta de conocimiento de quién es Dios? Oseas lo dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La gente está yendo en una caída espiritual por el hecho de que no tienen un conocimiento bíblico de quién es Dios.
La gente tiene un conocimiento, pero un conocimiento a lo lejos de quién es Dios. Un conocimiento que les han dicho nada más. Y muchas veces el que se los ha enseñado no tiene un conocimiento bíblico, sino que ha venido acumulando de otro que alguien le dijo, de otro que alguien le dijo, de otro que alguien le dijo, al punto que llegamos que el último que ha venido a decir con respecto a quién es Dios, da una caricatura de quién es Dios, no verdaderamente enseña quién es Dios. ¿Y por qué es importante? ¿Sabe por qué? Porque en el día de hoy estamos escuchando algo bien común. Mire, en África, por ejemplo, en África, aquel día yo escuchaba un predicador africano en la iglesia del pastor John MacArthur, que lo invitaron de África a predicar. Es un pastor africano que tiene una iglesia bautista en África, y él dice, es horrible lo que está pasando en África con respecto a lo que están haciendo la gente, los falsos predicadores, los falsos profetas con la gente pobre de África. Por ejemplo, en África, ¿qué les dicen? En África les dicen a los cristianos, les dicen que sus esposas están abortando porque el diablo les está haciendo abortar los hijos a sus esposas. Y aquella gente está en una lucha sin saber con qué están peleando ni con quién están peleando, porque los que están enseñando les están diciendo el diablo está haciendo abortar a sus esposas. Entonces ustedes tienen que hacer un pacto con Dios para que Dios pueda hacer algo con el diablo, porque el diablo, mientras ustedes no hagan un pacto con Dios, entonces el diablo no dejará de que sus esposas tengan hijos. Y aquella gente vive con aquella lucha y con aquella tristeza que creen que están desagradando a Dios y que por eso esos abortos se están dando. Usted tal vez ha escuchado, pero en nuestro país, El Salvador, Guatemala, todo Centroamérica, se están aprovechando de la sequía que no llueve y todo, y los predicadores, los supuestos profetas le están diciendo a nuestra gente allá que esa sequía es el diablo que está tomando el control y que está queriendo que haya pobreza en los hogares, y que Dios no puede hacer nada en este momento hasta que ellos hagan un pacto con Dios. Y cuando hagan un pacto con Dios, entonces Dios podrá hacer lo que tiene que hacer en contra de Satanás, porque Satanás está tomando el control de todo esto. ¿Es verdad eso? Ninguno de los dos puntos es verdad, es mentira. Pero la gente lo cree y la gente está angustiada y la gente está firmando cheques a diario en cualquier parte del mundo. Está dando lo último que tenía para comer, está dando lo único que tenía para poder, lo que ganó en la semana, lo que ganó en el mes, para que supuestamente Dios se levante, porque Dios está a un lado y Satanás le ha tomado el control de la situación. O sea, Dios ha perdido este momento. ¿Qué significa eso? ¿En qué nos perjudica? En mucho. En mucho. ¿Por qué? Porque según el texto que hemos leído en Isaías 46, lo que leímos en Isaías 46, 9, dice, el Señor dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí, dice él. O sea, él no se parece a nadie más con respecto a estos atributos que estamos hablando. No hay otro soberano como Dios, solamente hay un soberano y es Dios, que anunció lo por venir desde el principio. No hay nadie más que haya dado otro libro como este libro. No hay nadie más que haya inspirado un libro como este libro. Solamente Dios lo dio, y aquí está todo lo que tiene que suceder. Aquí va dándose poco a poco hasta que lleguemos a Apocalipsis un día. Y dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Aquí está diciendo el Señor, yo soy soberano y no hay nadie aparte de mí que pueda hacer lo que yo hago. No hay nadie que pueda quitar lo que Él está dispuesto a hacer. Ahora, si entendemos este texto nosotros y lo vemos en el momento de ahora, y lo que está sucediendo, tiene que haber alguien en control de todo. Alguien tiene que estar en control de lo que estamos viendo. Alguien tiene que estar en control del universo, de los ángeles, de la naturaleza, de todo. Entonces, ese alguien, en el día de hoy, hay un debate, y ese alguien tiene que ser Dios o tiene que ser el diablo, según lo que estamos escuchando. ¿Sí? Según lo que estamos escuchando, tiene que ser Dios o tiene que ser el diablo. Y pareciera que en el día de hoy, quien lo tiene el control es el diablo. Según lo que escuchamos, el diablo tiene el control de todo, de todo. De todo. Es lo que nosotros escuchamos. ¿Por qué le digo? Usted puede encender la radio y escuchar las predicaciones. Escuchar las predicaciones que están dando. ¿Sabe qué? La gente sabe más del diablo que de Dios.
La gente hoy sabe más en las iglesias del diablo que acerca de Dios. Es importante saber, estoy diciendo que no es importante saber de Satanás, es importante. Hay una doctrina y la doctrina se conoce como la doctrina de los demonios. Y en esa doctrina usted estudia a los ángeles caídos, estudia a Satanás, estudia quién fue, cuándo fue Lucifer. Es importante, pero no es más importante conocer a Satanás que conocer a nuestro Dios. La gente en el día de hoy le está temiendo, está con un gran temor de Satanás. Tenemos que temerle, hay que sentir un temor para no acercarse y no pecar, acercarse a las tentaciones que él da. Pero la gente vive con un gran temor con respecto al diablo. Estoy hablando de los cristianos. Gente cristiana está con temor del diablo y viven con un gran temor por lo que se les está diciendo. Entonces pareciera que él le ha robado la omnipotencia y la soberanía de Dios. Mire, nosotros debemos de temer, aprender a conocer y a temer a aquel que tiene el control sobre Satanás. ¿Quién tiene el control sobre el diablo? Es Dios. ¿Tiene un control 5%? No, Dios tiene un 100% control de Satanás. ¿Quiere decir usted, y lo malo que Satanás hace, Dios se lo dice que haga? No, Dios se lo permite que lo haga. Dios se lo permite. Si Dios quisiera detenerlo, ya lo hubiese detenido. Si Dios quisiera en este momento exterminar a Satanás, Satanás ya hubiese sido exterminado en un momento. Pero Dios en su soberanía, lo vamos a ir viendo en este estudio, Dios lo hacen ver en este momento. ¿Sabe cómo lo hacen ver en este momento? Y tal vez usted no lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado mucho porque me pongo a escuchar y ver para ver cómo nosotros, qué estudios debemos de tener aquí en la iglesia. ¿Y sabe cómo hacen ver los predicadores a Dios en este momento? Lo hacen ver como que Satanás ha agarrado una gran botella de pegamento, se la ha puesto en el trono de Dios y Dios se ha sentado y Dios está pegado ahí y como que Satanás lo ha amarrado y Dios no puede hacer nada. Es la forma como el mundo cristiano ve a Dios en este momento. Entonces la gente cree que en este momento Satanás está en control de todo y está destruyendo todo y que Dios no puede hacer nada. Es mentira, no es verdad. Si nosotros pensamos de esa manera, entonces dejemos de confiar en Dios porque Dios no es soberano. ¿Yo para qué voy a estarle clamando a alguien que no puede hacer nada porque hay otro ser poderoso que lo detiene? ¿Para qué voy a perder mi tiempo como cristiano clamándole a alguien que tiene que esperar que otro ser diabólico como el diablo le dé la oportunidad de poder ser suelto y ayudarme? Es lo que estamos viendo en el día de hoy. Estamos diciendo, Dios, usted ha escuchado tal vez esto, Dios te quiere bendecir, pero Satanás no se lo permite. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Es verdad eso? No es verdad. Cuando Dios me quiera bendecir, nadie lo va a poder detener, nadie. Porque si alguien detiene, no estoy hablando con respecto a la vida pecaminosa. Si alguien vive una vida pecaminosa, vendrá algo y será la disciplina de Dios. Y muchas veces Dios mismo permitirá que Satanás obre como él quiera obrar por la disciplina que está habiendo en nosotros. La disciplina que está habiendo en nosotros, el apóstol Pablo lo dijo. He clamado 3 veces por un aguijón de parte de Satanás. ¿Y Dios qué le ha dicho? Dios no le dijo, te lo voy a quitar. Le dijo, bástate en mi gracia. Le está diciendo, sopórtalo. Y con solamente que haya sido salvo, está contento. Y dice Pablo, yo ya no voy a clamar más. Voy a morir con esto que viene de parte de Satanás. ¿Para qué le servía a Pablo el aguijón que Satanás le había dado? Para que Pablo no se hiciera orgulloso por lo que él era. Entonces nosotros estamos escuchando ahora que la gente dice que Dios no puede bendecirnos. Dios quiere bendecirte, pero Satanás no se lo permite. Dios quiere hacer esto contigo, pero Satanás no se lo permite. El amor de Dios está disminuyendo porque Satanás está haciendo algo. Escucho yo ahora a los predicadores. Dios me ama igual o más o menos. Dios no me va a amar más de lo que ya me ama. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más, nada. Dios ya me amó. Me amó cuando era pecador, me ama cuando soy salvo y de la forma que me ama, me amará cuando esté en el cielo. Dios no puede aumentar el amor por mí. Dios no ama más a un predicador que a otro. Dios no amó más a Pablo que a mí, ni Dios amó más a Pedro que a usted. Dios nos ama de la misma manera. No puedo hacer nada más para que Dios me ame. Sí puedo hacer agradar más a Dios. Claro que lo puedo hacer. ¿Cómo? Santificándome cada día. Aprendiendo más de su palabra. Orando más. Acercándome a Él. Platicando con Él. Hablando. Apartándome de las tentaciones. Luchando contra el pecado. Hay un agrado para con Dios. Pero el amor de Dios no lo interviene Satanás para conmigo. O sea, Dios nunca me dejará de amar. Dios no me va a dejar de amar un día porque Satanás hizo algo en contra de mí. Y
y mañana Dios va a decir, hoy te voy a amar porque hiciste algo bueno. No, Dios se va a molestar conmigo, sí, como un padre que ama a su hijo, pero su amor no desaparecerá, sino que estará ahí. Pero ahora escuchamos nosotros como que Dios no es soberano. Usted escucha esto y dice, usted no le permite ver el poder de Dios. Usted no le permite ver el poder de Dios. Hermano, yo no le permito ver el poder de Dios. ¿Quién soy yo para no permitir ver el poder de Dios? ¿Quién es usted para no permitir el poder de Dios? Como le digo, algunos desde el púlpito llegan a decir, usted ha escuchado esto que dicen desde el púlpito, algunas personas en la calle dicen, dicen, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Lo ha escuchado? Algunos dicen, en la Biblia no dice eso en primer lugar. Y algunos del púlpito dicen, Dios nos dice a nosotros, ayúdate que te ayudaré. Dios no necesita que usted haga nada para que Dios le ayude. Dios no necesita nada de usted. Dios no necesita nada de mí. No estoy hablando de no orar. Es algo muy aparte. Estoy hablando que si mi vida o Satanás o los demonios o lo que sea interrumpe el poder de Dios, para nada. Para nada. Dios no necesita que nadie le diga, no necesita que nadie le ordene. Dios sabe lo que tiene que hacer y cuando Él quiere hacerlo, nadie se le detiene. Mire, vamos a ir viendo acá, por ejemplo, como hijos de Dios, como creación, usted y yo necesitamos saber que todo lo que ha sido creado, desde el diablo hasta el piojo que se enreda en el cabello de una persona, desde Satanás, de ese ser tan poderoso, malvado, hasta el piojo que se chupa la sangre de la cabeza de una persona, estamos bajo el control de Dios. Estamos bajo el control de Dios. Todos estamos bajo desde el control. Mire, desde aquel magnate multibillonario que tiene sus ahorros en las islas, hasta aquel cortador de caña que está esperando recibir el pago para ir a pagar lo que su esposa ha fiado en la semana, todos estamos bajo la soberanía de Dios. Todos estamos bajo la soberanía de Dios. El más feroz león, como el del África, como el gato más doméstico que puede haber en cualquier hogar, está bajo la soberanía de Dios. Está bajo la soberanía de Dios. La hermosa águila, hermosa águila, cabeza calva, la que es el símbolo de Norteamérica, conocida como la cabeza calva, esa águila hermosa, como la más hermosa y pequeña mariposa, están bajo la soberanía de Dios. Están bajo la soberanía de Dios. Nada, o escuche bien, nada, pero nada de lo que sucede en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar está fuera de la soberanía de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que sucede, la siguiente persona que va a morir, Dios lo va a permitir. La siguiente persona que va a ser atropellada, Dios lo va a permitir. La siguiente persona que va a ser disparada, Dios lo va a permitir. El siguiente niño que va a nacer, Dios lo va a permitir. La siguiente pareja que se va a casar, Dios lo va a permitir. La siguiente persona que va a convertirse al evangelio, Dios lo va a permitir. La siguiente persona que va para el infierno, Dios lo va a permitir. Todo está bajo la soberanía de Dios. No hay nada que se le escape a la soberanía de Dios. Si hay algo que no está bajo la soberanía de Dios, entonces eso es Dios sobre Dios que nosotros adoramos. Pero no hay nada. ¿Es algo nuevo para nosotros saberlo? Posiblemente, pero lo vamos a ir estudiando estos sábados para que veamos lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Comencemos viendo la soberanía de Dios en la naturaleza. La Biblia nos enseña que Dios fue el creador de todo lo que nosotros vemos y lo que no podemos ver también. La naturaleza, pero Él es solamente su creador. No, es también su gobernador. Dios nos ha creado y ha creado todo y no lo ha dejado para que se autogobierne, sino que Él gobierna todo lo que ha creado. ¿Él lo gobierna a usted? Sí. ¿Él me gobierna a mí? Sí. Él gobierna a los que están en las cárceles de prisiones de máxima seguridad,
que no los dejan salir si no salen amarrados. Dios los gobierna, Dios los gobierna. Después de Dios hay alguien que está en su vida, que es el Satanás, sí, pero sobre Satanás está Dios. Entonces Dios tiene el control de esas personas. Dios está en control de todo. Pero veamos, por ejemplo, el orden en la naturaleza para que vayamos estudiando poco a poco bíblicamente lo que nos enseña con respecto al atributo de Dios. Por ejemplo, en la naturaleza, veamos en la galaxia, veamos en los astros maravillosos que Dios ha creado, en el sol. En el sol. Muchas veces nosotros nos quejamos, hermanos, del tiempo que hay. Está muy frío, que no sé qué, que nunca se quita este frío. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos menospreciando la soberanía de Dios, porque ha sido Dios que ha puesto ese frío. ¿Qué sol más ardiente? Aquel día dice una persona, qué sol más fuerte, que como quema y todo. Estamos rebelándonos en contra de la soberanía de Dios. El día que estamos experimentando, sea lluvioso, sea oscuro, sea soleado, sea caliente, sea frío, como sea, Dios lo ha permitido ese día. Usted ve los hermosos paisajes que a veces vamos manejando y vemos el sol entre medio de las nubes, lo vemos los paisajes. Ese paisaje le ha placido a Dios ponerlo ese día. Dios le ha placido poner ese tipo de paisaje, las nubes, el sol y todo. ¿Por qué? ¿Quién controla todo? Es Dios. Es Dios. Por ejemplo, un ejemplo de la Biblia para que vayan viendo. ¿Quién fue el que le dio la orden al sol y la luna que se detuvieran cuando Josué iba tras los enemigos? ¿Quién fue ese Dios? ¿Quién fue? Josué. Josué le clamó a Jehová, pero ¿quién le dijo al sol y luna, detente? Fue Dios, ¿verdad? ¿Quién ha creado el sol y la luna? Dios, le pertenece. Entonces Dios le habla al sol y Dios le habla a la luna en ese momento, y no les queda otra opción que ir en contra de su naturaleza. ¿Por qué? Porque se frenan y se detienen, y el sol se para, dice la Biblia, y también la luna se detiene. ¿Quién le ordenó al sol que retrocediera unos grados? ¿Se acuerda cuando Ezequías se enfermó? Hemos leído la historia de Ezequías. Ezequías se enfermó gravemente de muerte y Ezequías comienza a llorar. No vamos a ir viendo todos los textos para poder avanzar, pero vamos a leer algunos que tal vez algunos no han leído. Pero cuando Ezequías se enfermó, Ezequías estaba enfermo de muerte, y llegó el profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa, dice Jehová, porque vas a morir. Y Ezequías puso la cara en la pared, el rey Ezequías, y comenzó a llorar y a llorar. Y Dios le habla a Isaías y le dice: he escuchado la oración de Ezequías, ve donde Ezequías y dile que no va a morir, le voy a dar 15 años más. Y vuelve Isaías y le dice: no vas a morir, vas a tener 15 años más de vida. Y Ezequías, un poco incrédulo, pensando cómo esto es, Dios le dice: esta será la señal, voy a retroceder la sombra del sol. El sol iba moviéndose, y usted ha visto la sombra cuando el sol va cubriendo y va cubriendo y va cubriendo, y usted dice: ya luego el sol va a estar a este lado porque ya se está moviendo. ¿Lo ha visto? Lo normal que es que vaya avanzando, lo anormal, para así decirlo, que es que vaya para atrás. Entonces Dios le dijo: la sombra retrocederá tantos grados, lo hará para demostrarte. ¿Quién le ordenó al sol que retrocediera cuando el sol iba en toda su marcha? El sol iba en su marcha y tenía que llegar a la hora que tenía que llegar, donde tiene que llegar. ¿Quién le dijo que retrocediera? Fue Dios. ¿Por qué le obedeció? Porque Dios lo creó. En el Nuevo Testamento, esto me encanta, esta parte del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, capítulo 2 del libro de Mateos, sí veámoslo. En el capítulo 2 del libro de Mateos, veamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba ahí de las galaxias? ¿A quién encontramos? La estrella, ¿verdad? Mire qué maravilloso cómo Dios en su soberanía le da la orden. Vemos a esta estrella. Dice que dice capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados con todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá mi guiador, que apacentará
a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá a averiguar con diligencia acerca del niño. Cuando le hallé, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba la estrella? Dice que la estrella iba adelante de ellos, o sea, iba en movimiento. Iba en movimiento. Pero no solamente eso, sino que hasta que llegando, ¿qué sucedió? Allí la estrella llevaba la orden de parte del soberano Dios, que cuando llegara a la casa, porque ya no estaba en el pesebre, el Señor ya se había movido, ya lo habían movido del pesebre, estaba en una casa, y en ese momento, llegando allí, ¿qué sucede? En ese momento la estrella recibe la orden de detenerse. Y se detiene y le sirve como señal a los magos que habían ido a ver quién era el que había nacido. ¿Quién le dio la orden? El todopoderoso y soberano Dios. Veamos ejemplo ahora en el mar. Esto de las estrellas, vemos en el sol, vemos la luna. Ahora veamos el ejemplo en el mar que Dios creó, como el mar le obedece. Ustedes saben muy bien la historia muy conocida de Éxodo, ¿verdad? La que encontramos en Éxodo capítulo 14. El mar se abrió y no solamente se abrió, sino que se levantaron como dos murallas alrededor del pueblo de Israel. Dos murallas se levantaron en ese momento. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel iba caminando para la tierra prometida? Ya Moisés no estaba, sino que era Josué, y había un río que que hasta se desbordaba de ancho que estaba, y era el río Jordán. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento Dios le dijo al pueblo, a Josué le dijo: camina. Y a nomás que los sacerdotes que llevan el arca metan sus pies en el agua, el río se detendrá. ¿Y qué sucedió? Cuando los sacerdotes metieron el pie, el río Jordán obedeció, no a los sacerdotes, sino que obedeció a Dios, y estuvo todo el tiempo detenido. Tanto así que dice que la corriente que iba hacia el mar se secó completamente. ¿Quién dio la orden? ¿Quién le dijo al río que se secara? Al río Jordán. Fue Dios. Usted lo puede encontrar eso. Usted lo puede leer en Josué capítulo 3, del versículo 14 al 17. Usted lo puede leer en su casa. ¿Quién ordenó aquel momento que el mar se embraveció cuando Jonás se rebeló en contra de la orden de Dios? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando Jonás se le dijo: ve a Nínive a predicar? Y Jonás dijo: no, yo no voy a ir. Compra un boleto, se va para un barco y voy para otro lado, y se duerme, y viene un viento de parte de Dios, pero comienza el mar a embravecerse y a enojarse el mar, tanto que aquellos marineros comienzan a decir: ¿qué vamos a hacer? Los está destruyendo la marea, y todos estaban muy preocupados. ¿Quién le dio la orden? ¿Quién le dio la orden al mar para que eso sucediera? ¿Quién le dio la orden? Fue Dios. Fue Dios. ¿Por qué? Porque quería hacer regresar a Jonás a lo que se le había dicho. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que ordenó a aquel enfurecido mar a que se aquietara, que tenía asustado a aquellos experimentados marineros, pescadores, como eran los discípulos? ¿Se recuerdan? Cuando aquel mar estaba tan agitado, tan violento, veamos lo que dice ahí mismo Mateo, para que leamos ese pasaje, Mateo capítulo 8, y dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién levantó esa tempestad? Fue Dios. ¿Para qué? Para enseñarles, para poderles enseñar y para poderles mostrar a los discípulos con quién estaban. Y dice que se levantó. Y dice que en ese momento vinieron sus discípulos y le despertaron. Y dice que era tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesucristo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y dice que él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, y el mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué hombre es este? Ellos tenían la mirada puesta todavía como que Jesús era un mero hombre. Y preguntan, ¿qué hombre es este? Dicen ellos. Que dice, los hombres se maravillan diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué le obedecieron?
¿Por qué le obedecieron? ¿Por qué? Porque Él es el único soberano Dios que estaba encarnado en ese momento. Entonces aquí vemos cómo el mar le obedece. Pero ¿quién le ordenó también al mar que se convirtiera en una plataforma para que nuestro todopoderoso y soberano Dios encarnado, Jesucristo, pudiera caminar sobre él? Esta semana el hermano Olvin, la semana pasada me mandaba un video tal vez vio la noticia de un pastor que quiso imitar a Jesucristo, ¿verdad? El pastor quiso imitarlo. Muchos lo han querido imitar. Muchos han querido imitarlo y dicen que quiso caminar, y cuando había ayunado muchos días y había orado muchos días y quiso caminar, y solamente pegó como unos 2 pasos, pero los pegó en la orilla, en la tierra, y luego se hundió. Y no solamente se hundió, sino que estaban tres hambrientos cocodrilos, y dice que se lo comieron. Y dicen los hermanos de la iglesia donde él: no sabemos por qué no pudo caminar. Si él oró, simplemente no pudo caminar porque no es Dios. No es Dios. Usted dice, alguien, pero Pedro caminó. Sí, Pedro caminó, pero ¿quién le dio la orden? Fue Dios el que le dio la orden, y el mar obedeció, que también Pedro podía experimentar lo que Dios le estaba ordenando. Lo que Dios estaba ordenando. Entonces el mar le obedece al Señor. El mar le obedece al Señor. Ahora veamos los animales. Con respecto a los animales, ¿quién le ordenó a los animales que fueran a Adán para que les pusiesen nombre? No es algo, a veces nosotros podemos leer corrido la palabra del Señor, pero ¿quién trajo a los animales? Adán se sentó parado, no sé cómo estaba, pero estaba ahí Adán solo, los animales por todos lados comiendo, y en ese momento los animales vienen a que Adán los registre con un nombre que dice la Biblia que es el nombre que llevan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es el nombre que los animales tienen. Intentemos uno de nosotros ponerle otro nombre al animal que ya tiene un animal. ¿Cómo le pondría usted al perro? No le diga Chucho porque es el mismo nombre. Vea, no le diga Dog porque es aquí, pero un nombre que usted diga que sería mejor que el que Adán puso. ¿Quién le dio la inteligencia a ese hombre para decirle el nombre a cada animal y que ese nombre le quedara? Pero no solamente eso, ¿quién trajo esos animales? Veamos lo que dice Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 nos habla una muestra de la soberanía de Dios con respecto a los animales. Génesis capítulo 2 dice el versículo 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viesen cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué dice? Jehová dice, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. ¿Quién las trajo? Dios. Dios. ¿Cómo las habrá traído? ¿Se imagina al padre siguiendo a la gallina? ¿Se imagina al hijo siguiendo a los conejos? ¿Se imagina al Espíritu Santo arreando una vaca? No, les dio una orden. Y les dijo, van a ir, van a ir. Les puso en ellos que pudieran caminar para donde estaba Adán. Y esos animales obedecieron. Esos animales obedecieron. Pero no es el único momento donde vemos un animal obedecer. Vemos más adelante, aquí mismo en Génesis. Aquí mismo en Génesis nosotros encontramos, aquí mismo en Génesis, en el capítulo 7 del libro de Génesis, encontramos el versículo 10. Dice el capítulo 7, versículo 10 del libro de Génesis, dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé y Sem y Can y Jafet, y hijos de Noé, de la mujer de Noé, y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Jehová cerró la puerta. ¿Se imagina esa escena usted, hermano? Viniendo los animales de 2 en 2 a la par, la hembra, el macho.
solamente a los que Dios les dio la orden. Y los demás comiendo. Pero Dios eligió animales y les dijo, vayan, les ordenó. Y los animales de 2 en 2 comenzaron a caminar. ¿Quién más puede hacer eso? Si nuestros hijos los hace caso muchas veces, ¿qué los va a querer hacer caso el gato? Pero a Dios le hace caso todo, cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Usted dice, alguien me puede decir afuera de otra iglesia, entonces los delincuentes que están, ¿por qué siguen haciéndolo? Dios los deja, hermano. Y el que tenga que ser salvo, Dios lo va a salvar a pesar de ser un gran delincuente. Pero aquí vemos que los animales, van obedientes al arca como Dios le había dicho que tenía que hacerlo. ¿Qué es eso? Es la soberanía de Dios. Yo le pregunto, ¿quién le ordenó a las ranas que llenaran el palacio del faraón y todas las casas de los egipcios? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando aquellas ranas? No fue que Dios hizo ranas en ese momento. Fue que Dios ordenó a las ranas que habían en los ríos que salieran. ¿Quién le ordenó a las ranas que salieran? ¿Quién le ordenó a esos miles de piojos que se metieran en las cabezas? ¿Quién le ordenó a las langostas que vinieran y comieran todo el sembradillo de los egipcios? ¿Quién lo ordenó? Fue Dios. Usted lo encuentra eso en Éxodo capítulo 8, capítulo 10 y puede estudiarlo y ver cómo Dios le ordenó. Pero ahora, además, ¿quién le ordenó a las codornices? ¿Se acuerda en el libro de Números capítulo 11? Cuando aquella gente está murmurando y dicen, ya estamos cansados de comer maná, solo esto ven nuestros ojos, queremos carne. ¿Y Dios qué hace? Dice que hace venir ese montón de codornices y no solamente las hace volar para donde ellos, sino que las hace volar a una altura que ellos las puedan agarrar. Tanto así que dice que ellos juntaron un montón de codornices porque los animales recibieron una orden de parte de su creador y de parte de su soberano gobernador y les dijeron vuelen alrededor y las hizo volar acerca, tanto que los hombres las agarraban, los niños, las mujeres agarraban y hacían y comieron carne tanto que dice que el Señor tenían la carne aún en la boca cuando Dios los castigó. ¿Quién le ordenó a las codornices venir? ¿Quién le ordenó a las serpientes o salir en el libro de Números cuando ellos murmuraron en contra de Dios y Dios mandó unas serpientes que los mordieran a todos ellos? ¿Quién le dijo a esas serpientes que salieran de todo el desierto? Dios les iba limpiando el camino y les iba guardando. Nosotros encontramos en el libro de Isaías, Jeremías, que el pueblo de Dios caminó donde nunca un hombre había caminado. ¿Qué significa eso? Era un lugar sumamente peligroso. Porque habían fieras, habían serpientes, pero ¿qué era lo que iba haciendo Dios? En su misericordia y su gracia les iba limpiando el camino. Les iba diciendo a las fieras que se fueran, a los animales feroces que se apartaran y les iba poniendo temor a los animales y el pueblo iba caminando. Pero cuando el pueblo tentó a Dios, Dios les ordenó a la serpiente, les dijo, muérdanlos. Y todas las serpientes dice que salieron y comenzaron a morder a todo el pueblo y mucho pueblo murió. Veamos eso para que veamos lo que dice el capítulo 21 del libro de Números, Números capítulo 21. Número capítulo 21, el versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban murmurando en este momento. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Se imagina ese momento que el pueblo de Israel, aquel montón de serpientes comenzaron a salir? Dios las llama y comienzan a salir de los lugares del desierto. En el desierto hay muchas serpientes. Imaginen aquel tiempo, hay muchas ahora. Imaginen aquel tiempo cuántas habían. Y comienzan a salir a morder y el pueblo comienza a morir. ¿Quién le dio la orden? Fue Dios. Fue Dios el que le dio la orden a esa serpiente para que no. Y dice entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Era Dios el que estaba en control de todo esto. Ahora vemos un ejemplo más con respecto a que los animales que le obedecen. Allí mismo en el libro de Números, usted puede ver, allá adelantito, puede ver en el capítulo 22, vemos el versículo 21. Así Balaán se levantó por la mañana. Usted sabe que Balaán era un falso profeta que había sido contratado para que pudiera maldecir al pueblo de Israel. Y este hombre se levanta y dice que puso la montura en su asna y fue por los príncipes de Moab, con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por el adversario suyo, o sea, quiso detenerlo. Iba pues él montado sobre un asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán el asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared los pies de Balaán y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Y mira lo que dice el 28. Entonces, ¿quién? Jehová Dios abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Quién hizo hablar a esa asna? ¿Quién la hizo que pudiera salir voz y palabra y comenzar una conversación? Comienza una conversación con este hombre. Y Balaán le responde, dice el asna. Cuando lo vio, ese hombre sabía que era algo de parte de Dios. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y la conversación sigue todavía. Y la asna le dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. El asna comienza a hablar. ¿Quién hizo a este animal de carga poder hablar? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a un animal hablar de esto? Nunca, nunca. Aquí vemos a un animal hablar de parte de Dios. Dios le está hablando. Vemos la soberanía de Dios. Ahora, ¿quién fue aquel que le ordenó a los cuervos en el tiempo de sequía que alimentaran a su amado profeta Elías? ¿Quién le dijo a Dios que alimentara? Lo encontramos en la Primera de Reyes, capítulo 17, cuando aquellos cuervos obedecen al mandato. ¿Quién tapó la boca de aquellos furiosos leones cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? ¿Quién fue el que tapó la boca de esos leones? Que el hombre fue tirado y esos animales estaban hambrientos. Era la costumbre que tenían esos pueblos de Persia. Era la costumbre que tenían los de Persia, que tenían los animales con muy poca comida. Muy poca comida en una cueva, en un hoyo, y tenían una piedra. Y les daban muy poca comida para cuando era la hora, porque era una práctica muy común de tirar traidores donde estaban los leones. Cuando llegaran no les dieran tiempo de hacer nada, si no se los comieran. Pero ¿qué sucedió en ese momento? El rey, en ese momento triste, tiran a Daniel allí y tapan la piedra. Aquel hombre no puede dormir esa noche y en la mañana va corriendo y sucede lo mismo que sucede cuando nuestro Señor Jesucristo había estado en la tumba. Él pensaba hallarlo muerto. ¿Pero qué sucedió? Los animales estaban a la par de él. ¿Y por qué los animales? ¿No tenían hambre los animales? Tenían mucha hambre. Pero quien los había creado les había dicho que no le hicieran daño a su profeta. ¿Qué sucedió un corto tiempo después? El rey dijo: atrapen a estos malvados y tírenlos con toda su familia. ¿A dónde iban cuando ya los habían agarrado? Dice que en el aire iban la familia, los niños, las esposas, y ellos cuando los leones los habían hecho pedazos en el aire. A estos sí los vamos a comer. ¿Quién les dijo Dios que los comieran? ¿Quién les dijo que los comieran? Fue Dios. Fue Dios. Dios es soberano. Dios es soberano sobre los animales, sobre todo lo que nosotros podemos ver. Veamos un ejemplo más. ¿Quién fue el que tenía preparado aquel enorme pez para Jonás? ¿Quién lo tenía preparado? ¿Fue una casualidad? No. Veamos lo que dice Jonás. Veamos lo que dice el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Y aquí vemos el mar obedeciéndole a Dios, pero no solamente el mar obedeciéndole a Dios, sino que vemos a un enorme pez también obedeciendo el mandato de Dios.
Dice Jonás capítulo 1, dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Dios le dijo a este enorme pez, nada, espera un momento, va a caer alguien ahí. Le ordenó, su instinto animal llegó, pero tenía una orden, que no se lo comiera, sino que solamente se lo tragara. Y usted puede leer la maravillosa oración que Jonás hace en el capítulo 2, no la vamos a leer toda, pero ¿qué dice el versículo 10? Aquel animal tenía a aquel hombre adentro, ahí, sentado, acostado, no sé cómo estaba, pero estaba ahí orando. Y dice que Dios en el versículo 10, mandó Jehová al pez, en su soberanía le ordenó que fuera a vomitar a Jonás y que lo tirara a la orilla. No le dijo que lo botara en el agua, le dijo que nadara y que fuera y que lo tirara donde Jonás tenía que caer. ¿Quién le ordenó? Dice mandó, ordenó. ¿Quién puede solamente ordenar? ¿Quién puede mandar? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Veamos también otro ejemplo que también es muy maravilloso, el capítulo 17 de Mateo. Veamos el capítulo 17 de Mateo. Otro ejemplo más. En Mateo capítulo 17. El versículo 24. Encontramos otro pez, no tan grande como el otro, sino uno pequeño, pero haciendo la voluntad de Dios también. Cuando llegaron, dice el versículo 24, a Capernaum, hablando de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, o sea, los impuestos. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero a Pedro diciendo, aquí vemos primero la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Vemos la omnisciencia. Pedro no había dicho nada todavía, pero Jesús sabía lo que había sucedido. Y le dijo, luego los hijos están exentos. Dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para que no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué pececito va a querer morirse? ¿Qué pececito va a querer morirse? El pececito huye si lo que él quiere agarrar es la carnada que está. Pero hubo alguien que le ordenó que buscara un anzuelo a ese pececito. ¿Y quién fue? Fue Dios. Le dijo, ve, le ordenó y el pez buscó él mismo el anzuelo. ¿Por qué? Porque había una orden de parte de Dios. Y Pedro agarró su animalito, lo abrió y encontró lo que Dios le había dicho. Nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Este pez obedeció. Este pez obedeció. Nosotros lo vemos también la soberanía de Dios en las plantas. Usted puede ver en Jonás cuando aquella calabacera, ¿se recuerda? Una calabacera. Hermano, para nosotros ver una planta crecer, tenemos que tardarnos mucho tiempo. Sembramos la semilla, hay que estarla viendo, hay que estarla cuidando. ¿En cuántos días creció esa planta? ¿Ah? En una noche. Hoy estaba bravo Jonás por el sol. Este día nace, crece, en la siguiente día es una gran enramada. ¿Quién le pudo haber dicho a esa planta que hiciera todo eso? ¿Quién? ¿Quién pudo haberlo hecho? Solamente Dios. ¿Y quién le dijo a ese gusanito, a un pequeño gusanito, que entrara en la planta? Fue Dios. El que le ordenó para que aquella planta también se secara. ¿Quién secó aquella higuera? Cuando el Señor fue a buscar frutos, no había nada, solamente tenía un poquito de flores. Y en ese momento de hojas, estaba con hojas y todo, pero no tenía fruto. Y en ese momento Jesús, siendo Dios, la maldijo. El siguiente día que los discípulos pasaron con él, ¿qué había pasado? La planta estaba totalmente seca. Pero no solamente eso. En las cosas inanimadas, en lo que no tiene vida, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios es soberano. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando la vara de Aarón, la vara que Aarón andaba? Aarón andaba una vara. ¿Y qué sucedió en el capítulo 7 del libro de Éxodo? Veamos lo que es el libro de Éxodo. El capítulo 7 del libro de Éxodo.
El versículo 8 dice, y habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés, dice el capítulo 7, versículo 8 de Éxodo, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrar milagro, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y se hizo culebra. Una vara se hizo culebra. ¿Quién ordenó que esa vara se hiciera culebra? Fue Dios. Fue Dios que lo ordenó. Fue Dios el que dio la orden para que esto sucediera. También, ¿quién ordenó a aquella roca a echar agua cuando el pueblo iba? Fue Dios. ¿Quién ordenó que la tierra abriese su boca para que se tragara los rebeldes? Cuando la tierra estaba, los rebeldes se habían rebelado en contra de Dios y contra Moisés, ¿quién ordenó para que la tierra se abriera? Fue Dios también, y la tierra volvió a cerrarse. ¿Quién dio la orden para que los muros de Jericó se derrumbaran? ¿Quién dio la orden para que esos muros se deshicieran? Fue Dios el que le dio la orden. No fue el grito de los hebreos. No fue las vueltas que los hebreos dieron. No fue la paciencia de los hebreos o la insistencia. No fueron nada, ni los cuernos que sonaron. Fue Dios el que ordenó a esos muros que cayeran. Fue Dios el que lo ordenó. Fue Dios el que lo hizo. Y también algo que nosotros hemos leído, tal vez nunca lo hemos leído, es cuando aquellos profetas comenzaron a cortar madera. Y cuando comenzaron a cortar madera, a uno de ellos el hacha se le zafó. El hacha salió volando y cayó en el río. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el profeta? Señor, era una hacha prestada. Usted sabe lo que pesa una hacha, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en ese momento? Eliseo, el profeta de Dios, tiró una varita en el río y la hacha, algo en contra totalmente de la naturaleza, flotó en el agua. ¿Quién hizo flotar esa hacha? Fue Dios. Fue Dios el que hizo flotar esa hacha. ¿Quién dirigió aquella flecha que mató al malvado rey Acab? ¿Quién dirigió aquella flecha que mató al rey malvado que encontramos en nosotros en el libro de los reyes, a Acab? Fue Dios que dirigió esa flecha. Leamos esa parte para que veamos. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y con esto vamos a ir terminando. Capítulo 22. Mire la astucia que tenía este rey malvado, Acab. Acab era el marido de Jezabel, usted lo sabe. Acab era un rey de los más malvados que han habido en la historia de Israel y en toda la historia del mundo. Fue un rey muy malo. Acab tenía un plan. Y dice el versículo 3, Acab era el rey de Israel, Josafat era el rey de Judá. Y dice, de Jerusalén, y dice, el rey Israel dijo a Josafat, eran dos reyes, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Él no iba a ir como rey porque sabía que los que buscaban principalmente eran a los reyes. Y tú ponte con tu vestido. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. En primer lugar, ese rey sirio traía una orden de parte de Dios. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó de miedo. Y en ese momento reconocieron que no era el que buscaban. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y mira el 34 lo que dice. Y un hombre disparó un arco a la aventura. O sea, levantó por si acaso. Y dice, hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? El hombre levanta el arco y no tenía nada más que hacer, sino que solamente tira el arco, tira la flecha y la tira, tal vez está viendo para otro lado, y esa flecha, el soberano Dios toma el control, y no solamente muestra su soberanía, sino que dice que entre medio de la armadura,
o de la coraza había un espacio pequeño. Exactamente la flecha fue a buscar ese hoyito. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado una sentencia a este rey malvado que tenía que morir en ese momento. ¿Quién ordenó a ese flechero? ¿Quién ordenó la flecha? ¿Quién dirigió la flecha al lugar donde tenía que entrar para matar a este rey enemigo de Dios? ¿Quién lo ordenó? Fue Dios. Fue Dios, el Dios que la iglesia debe de servir. Al Dios que nosotros supuestamente venimos a cantar. Al Dios que nosotros honramos y alabamos. Por eso es que cuando nosotros venimos acá a la iglesia y cantamos esas hermosas alabanzas, y cuando salimos de este lugar, los comportamos en contra de lo que hemos cantado, es un insulto total a Dios. Es un insulto total a Dios. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo con nuestros labios, pero quiere decir que no lo creemos en nuestro corazón. En el día de hoy en las iglesias no se conoce quién verdaderamente es Dios. Se menciona Dios, 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 Dios. ¿Y sabe cuál es el negocio de todo esto? ¿Sabe cuál es el negocio de todo esto? Que el pastor, como ni él conoce a Dios, supuestamente dice, vamos a traer a un conferencista que les enseñe quién es Dios. Y trae a un conferencista. Pero ¿sabe cuál es el gran problema y lo malo de esto? Que no es gratis. Hay que pagar un dinero para que ese conferencista le enseñe a usted quién es Dios. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo? Que el conferencista es un payaso que ni él conoce a Dios tampoco. Él no sabe nada de lo que es Dios. ¿Sabe qué lo pone a hacer? Hacer recortes y hacer un montón de mímicas y dibujos y un montón de cosas. Usted sale igual. La única diferencia es que lo que había ganado en 3 días ya no lo tiene porque se lo pagó a alguien que no conocía a Dios. Ese es todo el negocio del día de hoy de las congregaciones. Ese es todo el negocio de las congregaciones ahora. Traer gente que ayude a salir de la pobreza, gente que ayude a salir de los problemas familiares, gente que ayude a salir de los vicios, gente que ayude. No, hermano, nosotros lo que necesitamos saber y conocer es quién es Dios. Cuando conozcamos quién es Dios, todo marchará mejor. ¿Sabe por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero para yo amar a alguien, tengo que conocer a alguien. Cuando un hombre le dice a una mujer, hoy se conocieron en el bus, ¿cómo está? Y se compartieron el número de teléfono. Y el siguiente día, este mentiroso le manda un mensaje y le dice, ya te amo. Es una gran mentira, corran de ese hombre. Es mentiroso. ¿Cómo va a amar a alguien que no conoce? O la mujer tiene 3 días de haberlo visto y dice, ya no puedo vivir sin ti porque te amo tanto. 3 días. Y ya lo ama tanto, no sabe dónde vive y todo. ¿Y qué sucede a los pocos tiempos? Al poco tiempo hay un matrimonio más que está a punto de destruirse. Porque creyeron lo que ellos pensaron nada más. Entonces la gente dice, yo amo a Dios. Hermanos, nosotros amamos a Dios. Para poder amar a Dios tenemos que conocerle. Para poder temer a Dios tenemos que conocerle. Para poder servirle a Dios tenemos que conocerle. Para poder entregarnos a Dios tenemos que conocerle. ¿Por qué es que Pablo se entregó de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque dijo Pablo, fiel y justo es aquel que me sostendrá. Fiel y justo. La fidelidad de Dios es un atributo. La justicia de Dios es otro atributo. Pablo sabía que aunque muriera como muriera, había alguien que lo estaba esperando. ¿Quién lo estaba esperando? Dios. Él lo conocía. Necesitamos conocerlo. Yo quiero leerles para terminar algo que está en un libro con respecto a un teólogo que le mencioné, Pink. Y quiero leerle algo que dijo Spurgeon, que él lo ha puesto aquí. Y me gustó mucho cuando yo lo leí. Con esto voy a terminar. Dice, no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho de sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero certísima doctrina de la soberanía del infinito Jehová.
Los hombres aceptarán de que Dios está en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar limosna y conceder mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las insensatas olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, porque no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a ese Dios en su trono a quien nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos. Amén. Qué maravilloso lo que pensaban los predicadores de esos años. Qué maravilloso lo que ellos pensaban en esos tiempos. No es tarde para que nosotros pensemos también eso. De comenzar a saber de que estamos en las manos de un Dios poderoso, de un Dios soberano. Y que nada ni nadie, hermanos, nos podrá arrebatar lo que Dios nos ha dado. Nada. Nada ni nadie le puede quitar a usted lo que Dios le ha dado. Nada. Ni Satanás con todas sus huestes de maldad y su poder no puede arrebatarle, como están diciendo en el día de hoy. Eso es algo que va en contra de la palabra de Dios.